Hola familia querida, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy iniciamos con otro video acerca de, hemos estado hablando del nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar de la etapa de la concepción. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues bueno, es muy importante saber en qué etapa estás o te quedaste, ¿verdad? Puede ser que no hayas crecido, puede ser que no hayas nacido, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Tú, con la información que yo te voy a dar, que es nada más por encimita, y no es tal cual, porque puede ser de una manera, puede ser de otra, Dios no tiene como algo, no podemos encuadrarlo en lo que Él hace, ¿verdad? Porque lo hace de muchas maneras. Con lo que vamos a ir hablando, les voy a ir explicando algunas de mis experiencias, de lo que yo he vivido con otras personas y conmigo misma, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en lo que estamos hablando es del no nacimiento. Aquí vamos a hablar de la etapa de concepción. Como es en lo natural, tiene que ser en lo espiritual, es una forma de entenderlo, ¿verdad? En la etapa de concepción en lo natural, por supuesto, debe haber una concepción antes de que pueda haber nacimiento. La vida comienza con el nacimiento, no comienza, perdón, con el nacimiento, sino con la concepción en el útero de la madre. Es así, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual también hay una concepción. Vamos a ver cómo se da esa concepción. Romanos 10:9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que lo tienes que confesar y fíjate que tienes que tener fe, porque dice si creyeras, ¿verdad? Muy bien, entonces quiere decir que aquí hay una situación, hay fe en medio de todo esto, ¿verdad? Bueno, para que podamos entender esto, volvemos otra vez. Yo sé que ya la han leído y releído y hemos hablado de ella, pero vamos a hablar de la parábola del sembrador, porque es básica. Esa parábola es como el punto de partida para que nosotros entendamos la vida espiritual. Dice en la parábola del sembrador, hay cuatro tipos de lugares donde cae la semilla, pero está hablando de la semilla, que es la palabra, que está plantada en la tierra, que es el corazón de una persona, y se mezcla con la fe. Se concibe, ahí es donde se concibe el espíritu. Ah, bueno, un espíritu vivo, el tuyo, ¿ok? Estamos hablando de la semilla, que es la palabra. Estamos hablando de un corazón, que es donde va a entrar la semilla. Y vamos a hablar de fe. Esto, la semilla, la palabra y la fe unidas, dan a luz la vida espiritual. ¡Qué lindo! Parece muy complicado, pero el que no entiende lo espiritual, pues difícilmente va a entender esto, o va a parecer como algo muy poético, pero no lo es. Es espiritual y es real, más real que lo físico. Vamos a ver cómo está el asunto de la parábola otra vez, pero la vamos a resumir nada más. Una de la semilla cae, dice junto al camino. Cuando cae junto al camino, dice que no la entiende y el malo la arrebata, ¿verdad? Entonces, esa es una semilla que no sirvió para nada, o sea, no concibió nada, no hay concepción. La segunda dice que cae en pedregales, la recibe con gozo, no tiene raíz y muere. Viene la aflicción y la persecución y tropieza. Esa es la otra semilla que no, que parece que hubo una concepción ahí, pero no creció, no sucedió nada. Si se fija en lo natural también pasa en ocasiones en que parece que la mujer está embarazada, pero resulta que no. Entonces ahí hay un fallo, ¿verdad? Bueno, pues acá también. El asunto es que el otro dice que cae entre los espinos, ¿verdad? Cuando cae entre los espinos dice que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas la ahogan. Tampoco hay concepción, no hay concepción ahí, pero hay una tierra. Esa tierra es la buena tierra, es la que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en un momento puede ser que algunos florezcan pero con toda su fuerza, ¿verdad? Y hay otros que definitivamente va despacio el asunto y hay otros que van más despacio todavía. Entonces, depende de cómo hayas tú recibido la palabra. Esa es comparándola con la parábola del sembrador, ¿verdad? La vida comienza entonces, la concepción, cuando la palabra y la fe se unen. Pero la nueva vida
debe ser protegida y nutrida, depende del tutor. Tienes un tutor, en cuanto tú recibes la palabra, el Espíritu Santo va a ir detrás de ti, va a estar siempre buscando que esa semilla produzca, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Tienes que aprender a respirar, recibir, digerir los alimentos. Le tienen que brindar protección a esa semillita, ¿verdad? Contra los elementos y hacer fluir el amor, el consuelo y la aceptación. Ahora comparándola con la siembra, tú vas y siembras una semillita y no la dejas ahí sola, ¿verdad? Tienes que ir a ver si le está dando suficiente sol, si tiene la suficiente agua, todo lo que necesita para que esa semillita crezca, ¿verdad? Para que dé la vida de la planta que se necesita. Bueno, pues en este caso, pues así es lo mismo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces tú escuchas la palabra, la recibes en tu corazón, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? Puede ser que empieces a crecer rápidamente porque estás en una familia familia de Dios que te ayuda a crecer. Acuérdate que es un bebé, eres un bebé, ¿verdad? Es un bebé y tienes que aprender a tomar la leche, o sea, todo lo que el pueblo de Dios te puede dar dirigido por el Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede si donde tu corazón se abre para el Señor no es un buen lugar? Vamos a suponer que estés en un lugar donde lo que se practica es la religión. Entonces aquella concepción puede ser que se comience a apagar, mi amado. Se apaga porque no hay vida. El mismo pueblo de Dios, la iglesia que debería de estar alimentando con la verdad esa semillita, pues no la está alimentando. La religión es seca completamente, no tiene vida. Puede ser, ¿verdad? Muchas veces que eso suceda, que tú hayas tenido una experiencia y dices, bueno, pues, pero yo estoy aquí, y te quedas ahí en ese lugar, no recibes un llamado o no escuchas que debes de salir de ese lugar. En mi caso, yo recibí fuertemente una llamada para salir de la religión católica, porque ahí fue donde yo crecí, en la iglesia católica. Obviamente, cuando yo recibí todo este fervor del Señor, este nuevo nacimiento, yo corrí a la iglesia católica. Yo me regresé a ella. Pero cuando yo voy y entro a la iglesia, y lo que yo sentí es que aquello se venía encima de mí, era como, sentí una pesadez terrible cuando yo entré, que tuve que salir, ni siquiera pude quedarme a nada, o sea, no había comenzado todavía la misa ni nada, y yo tuve que salir de ahí confundida, no entendía, decía, pero ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué sucede aquí? Bueno, de ahí me empieza a dirigir el Espíritu Santo y me guía hacia lo que sí es o lo que me podía nutrir, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo es llevarme a leer directamente la palabra de Dios. Y ahí fue donde yo me nutrí, pero me nutrí directamente enseñada por el Señor. Esa es mi experiencia. Pero mire, yo he tenido otras experiencias, porque ya tengo tanto tiempo llevando la palabra como maestra a grupos y personas y demás. Les he presentado el Evangelio a muchas personas. Algunas de ellas lo reciben con el corazón, comienzan a crecer, vienen al grupo, son alimentadas y demás, y después se van, ¿verdad? La palabra de Dios dice que algunos siembran, otros riegan y otros cosechan. Entonces esa misma persona que estuvo aquí conmigo y que fue discipulada en cierto momento, pues puede ser que crezca en otro lugar. No tiene que estar contigo todo el tiempo o que tenga que ir a donde tú vas o nada de eso. Dios la dirige a la persona. Hay ocasiones en que yo le he hablado a la persona del Evangelio, se lo he presentado y en ese mismo momento nace de nuevo. Ahí no hubo concepción, sí hubo. Lo que pasa es que la persona ya había recibido en algún momento y en algún lugar la palabra y había estado atesorada en su corazón y ahí comenzó la concepción, pero no había tenido oportunidad de nacer de nuevo. El Señor nos une para que yo se lo presente y ella nazca y nace de nuevo. Esas experiencias preciosas, ¿verdad? De recibir a los nacidos de nuevo, me ha pasado en varias ocasiones y es
maravilloso, ¿verdad? Porque son personas que tienen un hambre del Señor porque ya nacen y hay que empezar a darles la leche, ellos mismos la toman, casi casi. Me ha tocado que hay personas que reciben y cuando reciben ellos solos son alimentados directamente por el Espíritu Santo, otros no. Entonces, cada quien tiene como, siento que cada quien recibe de diferente manera y Dios tiene especial cuidado de cada quien, ¿verdad? O sea, tienes que ver que, no, pues que a ella le pasó esta experiencia, a mí no, entonces a lo mejor yo no nací de nuevo. No te puedes comparar con nadie. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hija de Dios o hijo de Dios. Así es que no te preocupes eso. Tú eres ya, si estás aquí, estás escuchando, estás leyendo, estás aprendiendo todo lo que el Señor quiere que aprendas, te aseguro que eres un hijo de Dios. Estás en concepción, estás en el nuevo nacimiento, no lo sé, pero estás. Y lo que yo necesito que entiendas es que el amor de Dios que está en ti todo el tiempo, que está tratando de protegerte, te va a llevar a buen término. O naces de nuevo, o creces, o caminas, o lo que sea. Porque a lo mejor ya pudiste haber nacido de nuevo también, pudiste haber sido un niño espiritualmente y te quedaste en un lugar donde solamente se sirve leche. Ese es otro problema, ¿verdad? Que hay lugares donde solamente recibes leche, todo el tiempo leche, no crecen. Ese lugar está lleno de niños espirituales que nunca han crecido, no han madurado y ahí están, ¿verdad? Recibiendo. ¿Ustedes han conocido algún niño que tenga, no sé, 4 o 5 años y todavía esté siendo amamantado por la madre? Pues eso no se acostumbra, ¿verdad? No se acostumbra. Vamos a suponer que en algún lugar se acostumbró, pero aquí con nosotros no. Sabemos que la criatura tiene que dejar de ser amamantado, pues yo digo que al año, ¿verdad? Más o menos. Por ahí en esas, pero 4 años, 3, 4 años, es demasiado. Quiere decir que la madre no lo ha querido soltar, no lo ha hecho independiente. Otras mamás, en lugar de que el niño aprenda a comer, ¿verdad? Le da la comida en la boca, ella, la cuchara, cuando es un niño de 4 años, o sea, ¿cómo es posible? Tampoco lo está dejando crecer, ¿verdad? Pasa lo mismo en lo espiritual, mis amados, pasa lo mismo, ¿verdad? Que tenemos tutores o la iglesia o lo que sea, dice que tienes que depender de la persona únicamente, ahí hay otro problema. Y aquí se los explico. En la religión, dice, ha causado que multitudes no nazcan completamente en el verdadero reino de Dios en la tierra ahora. A muchos se les ha hecho creer que deben depender de otra persona para oír a Dios o ser escuchados por Él. Y para alimentarse esperan que les expliquen la Biblia, cuando la palabra es comida para todos y sabiduría para todos. ¿Ha escuchado a esa persona que dice, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí? ¿Cómo va a ser? O sea, si tú eres hijo de Dios, también estás cerca de Dios. O voy a ir con el pastor para que ore por mí, porque a él lo escucha Dios. No, Señor, a usted también lo escucha Dios. Usted también es hijo de Dios. Cada quien tenemos en este reino, tenemos una parte, pero no podemos quedarnos como niños. Entonces, fíjese, ya estamos viendo la concepción primero, luego lo que es el nacimiento, y luego lo que es la niñez, y luego vienen los adolescentes, y luego vienen los jóvenes, y luego viene la adultez, ¿verdad? O sea, vas creciendo más o menos como en como en el reino natural, en el reino espiritual. Es una idea porque no es tan lento, ¿verdad? O sea, no te va a pasar tantísimos años de niño o tantos años de adolescente, no. El Señor nos lleva a un buen paso para que vayamos creciendo. Una cosa sí le digo, en estos momentos los que están naciendo de nuevo, el Señor lleva prisa con ellos. Lleva prisa porque los tiempos ya estamos en los últimos tiempos y es necesario que vayan aprendiendo porque ya no podemos como que jugar a la iglesita y andar haciendo, no, Señor, estamos en una guerra espiritual y estas personas que están naciendo de nuevo y que son niños, se les tiene que enseñar a defenderse porque están en medio de una guerra y en un campo minado, donde se les tiene que decir por dónde caminar y por dónde no caminar cuando son niños, pero tienen que aprender a desarrollar los dones que Dios les ha dado, no a preguntarle al pastor cómo ves si salgo de vacaciones, cómo ves si voy acá, como si, ay, por favor, es que eso no es correcto, eso no está bien. Entonces,
Tenemos que ser independientes, ¿verdad? Algo que el Señor busca de nosotros es eso, dependientes de Dios, únicamente de Él, pero no dependiente del ser humano. El ser humano está para guiarnos, Dios los usa, el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta, al apóstol. Dios usa todo este precioso equipo, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de Cristo, lo dice la misma palabra, edifica el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no es que, ¿cuántos años duró Jesús con los discípulos? 3 años y los soltó. Pero sí les dijo, no los voy a dejar desamparados, ¿verdad? Les voy a mandar al Consolador y Él es el que les va a recordar lo que yo les dije y les va a enseñar cosas nuevas. O sea que había cosas que todavía no sabíamos. Él dijo, hay mucho que ustedes tienen que saber, pero todavía no se los puedo dar porque no lo toleran. Estaban muy nuevos, todavía les faltaba recibir al Espíritu Santo, no lo habían recibido, ¿verdad? Pero en el momento que recibieron el Espíritu Santo comenzaron a tener la sabiduría de Dios en sus vidas, ¿verdad? Bueno, entonces el nacimiento es ese momento en el que comenzamos a respirar espiritualmente por nosotros mismos. Como es en lo natural, es en lo espiritual. Nacemos en la vida del reino cuando podemos orar, escuchar y estar en comunión con Dios por nuestra cuenta. No es que voy a ir a la iglesia para ver, para sentir la presencia de Dios y ahí en la alabanza y esperando que el pastor me dé una palabra, es una migajita de pan lo que te está dando, te vas a tu casa y toda una semana te la pasas con una migaja de pan. Cuando tú puedes levantarte en las mañanas a adorar a Dios, leer las escrituras, recibir tú mismo ese alimento en lo natural, ¿así comes tú con migajitas? No, ¿verdad? Estarías totalmente desnutrido. Bueno, pues pasa lo mismo en lo espiritual. Pasa lo mismo. Entonces, si tú estás esperando ir a la iglesia, sentarte ahí y recibir algo que el pastor dé, y vamos a suponer que sea palabra sana doctrina, porque muchas veces ni siquiera es sana doctrina, ¿eh? ¿Qué es una doctrina buena para ti? Es un alimento, es una migaja, mi amado. Es una migaja. Y no estoy diciendo que el pastor no esté haciendo lo correcto, él está haciendo lo correcto, está llevando al pueblo al alimento, ¿verdad? Sí, le está diciendo, aquí está el alimento, la palabra, vaya y búsquelo. Bueno, tiene que decir eso, ¿eh? Tiene que decir, busque a Dios por usted mismo. Pastor que le diga eso, quédese ahí, porque es un buen pastor. Entonces, si tú ya puedes orar, escuchar a Dios y estar en comunión con Dios, naciste de nuevo. Puedes decir tú, no, pues es que yo no lo puedo hacer eso, no puedo leer. Ah, bueno, es que a lo mejor no has nacido de nuevo, estás en la concepción. O naciste de nuevo, pero te dijeron que tenías que ir a la iglesia y te quedaste sentado ahí y no creciste, ¿verdad? No creciste. Hay una etapa de curadores y tutores. Una vez que tú naces, necesitas guianza. No te puedes ir así nada más, ¿verdad? Esa etapa se le llama etapas de curadores y tutores. En Gálatas 4:1-2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay una temporada de crecimiento después que nacemos y podemos escuchar a Dios cuando seguimos necesitando el cuidado y la educación del tutor. Todavía no somos lo suficientemente maduros para vivir solos, podríamos tomar decisiones pues equivocadas, ¿verdad? Y en esas decisiones pues se nos puede ir nos puede ir muy mal, entonces necesitamos la sabiduría de los maestros y pastores. Esta es una época de rápido crecimiento, nos convertimos en discípulos, esos somos, mis amados discípulos, ¿verdad? Recuerda, estamos en un viaje al lugar santo, a la ciudad de Dios, estamos avanzando por el proceso de madurez y santidad que conducirá al establecimiento del reino, del gobierno, del dominio de Dios en nuestras vidas y luego en el mundo. Entonces tú necesitas ser discipulado. No trates de correr, o sea, porque recibiste al Señor y estás prendido en el Señor y dices, yo tengo el fuego del Señor, ¿verdad? A menos que el Señor te mande, no trates de correr. O sea, estás siendo enseñado, estás siendo dirigido, ¿verdad? Espera los tiempos del Señor. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Las obras en las que están ya preparadas para ti, no las decide el hombre, las decide Dios. Te las va a decir a ti, pero tu oído tiene que estar atento para lo que Dios dice que vas a hacer, lo que sea que Él decida. Pero por el momento, mi amado, mi amada, lo más importante eres tú, su niño, su niña.
porque te ama profundamente. Hasta aquí llegamos con la concepción, con el nacimiento y con la etapa de curadores y tutores. Quizás un capítulo más, un video más acerca de esto para sellarlo y que más o menos lo entiendas para que puedas ver en qué etapa estás. Cuídate mucho, Dios te bendiga, los veo en el próximo video.